Sales Arboleda y a continuación les voy a hablar sobre un ejercicio de flexión asimétrica, que es el siguiente, el ejercicio propuesto. Para la viga en voladizo y sección que se muestra en la figura 1, con los valores de fuerza y longitud y dimensiones de sección que le corresponden de acuerdo a la tabla, determina el esfuerzo máximo en el punto solicitado y la inclinación del eje neutro. Tenemos acá la viga, la sección transversal, la longitud, y estos son los datos que nos da el ejercicio, como la carga, la longitud, las dimensiones y el punto para calcular el esfuerzo, que en este caso es el punto A, que es este de acá. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, teniendo en cuenta la sección transversal y la carga, nos podemos dar cuenta que la carga es paralela al eje Y, es decir, que no genera ningún momento sobre el eje Y, pero sí genera momentos sobre el eje X, que es este de acá. Entonces, el momento en X sería la carga por la distancia, es decir, 12 kilonewton por 2 metros, dando un resultado de 24 kilonewton por metro. Y como mencioné anteriormente, como no hay momento en Y, este es igual a cero. Ahora, para los cálculos de momento de inercia, se tiene que momento de inercia en X, esta es la fórmula que es la tradicional, un doceavo de la base por la altura al cubo, más el área del área pues, de la figura, por la distancia entre centroides, la distancia del centroide de la figura hasta el centroide general de la figura entera, de la figura general. Eh, para la parte 2, que es esta de acá, entonces resulta que este término se hace cero porque su centroide está a una distancia cero del centroide general de la figura. Y pasa lo mismo tanto para en X como para Y. Y la parte 3, al ser idéntica en cuanto a dimensiones y distancias que la primera, entonces básicamente es tener esta misma por dos. Pero pues la quise hacer cada una. Entonces, teniendo como resultado un momento de inercia en X de 71,573 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Para el momento de inercia en Y, simplemente, básicamente lo que hacemos es girar la figura o la sección transversal 90 grados hacia la derecha. Es decir, que la que era la base en X, que era de 120, pasa a ser solamente 20 y la altura pasa a ser 120. Teniendo eso en cuenta, se calcula el momento de inercia en Y, teniendo como resultado 17,893 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Y para el producto de momento inercial, entonces, para el producto inercial, la fórmula es las distancias centroidales, tanto en X como en Y, por el área de cada sección. Entonces, eso se aplica para todas las secciones, la 1, la 2 y la 3. Entonces, siendo esta de 110 por 50 por 120 por 20. Esta es positiva, ya que se va desde esta viga 1 a la derecha en el eje X y arriba en el eje y hacia arriba en el eje Y. En cambio, para la sección 3, ay, que es esta de acá, se va hacia la izquierda en el eje X y hacia abajo en el eje Y. Por eso estos dos datos son negativos. Entonces, teniendo como resultado, bueno, y para la viga de la sección 2, si recordamos, eh, sus distancias centroidales eran cero, ya que la viga pasaba por el centroide general de toda la figura, tanto en X como en Y. Entonces, el producto inercial nos da 26,4 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Acá se aplica el círculo de Moore para poder hallar el momento de inercia máximo y el momento de inercia mínimo. Esta es la fórmula, que es igual a IY más IX sobre 2 más y menos, porque son dos resultados los que tenemos que obtener de esta fórmula, la raíz cuadrada de IX menos IY sobre 2 todo al cuadrado, más el producto inercial al cuadrado también. Entonces tomamos los datos que nos habían dado anteriormente, y para el I máximo, el momento de inercia máximo, tenemos un valor de 82,377 por 10 a la 6
milímetros a la 4 y para el momento de inercia mínimo tenemos un valor de 7,089 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Y a continuación, acá calculamos el ángulo sobre el cual está inclinado los ejes principales pues, de la figura, que sería, bueno, primero que pues, realizando los cálculos da 22,27 grados hacia abajo, sobre el eje X, sobre el eje Y. Entonces quedaría así. Estos serían los ejes, pero los originales, lo que nos entrega la figura, pero al aplicar la fórmula para hallar los ejes principales, por eso tiene pues el subíndice P, sería esta pues, su inclinación, 22 grados hacia, en el caso del eje X, este de acá hacia acá abajo, y en el eje Y, este hacia la derecha. Entonces, este sería como el eje principal sobre el cual toca calcular el momento en Y y el momento en X para poder encontrar el esfuerzo en el punto A. Ahora, acá en el siguiente paso, lo que hacemos es la descomposición del momento en ejes principales. Entonces, tomamos el momento en X, pero el original, el que nos dio 24 kilonewton, ya que, por ejemplo, el momento en Y original dio cero, porque la carga P era paralela al eje Y. Entonces toca descomponer el momento en X original para encontrar los momentos X y Y principales. Entonces tenemos la fórmula es el momento original en X por el coseno del eje principal, que sobre el coseno pues, de la inclinación de los ejes principales, que en este caso pues, es de 22,26. Entonces tenemos que el momento es 24 por 10 a la 6 newton metro por el coseno de 22,26, dando como resultado este 22,21 momento en X, el momento en X principal es igual a 22,21 por 10 a la 6 newton por milímetro. Y en el caso pues, de Y, el momento en Y principal es con el seno ese ángulo de los ejes principales. Entonces, dando como resultado 9,09 por 10 a la 6 newton por milímetro. Acá, bueno, acá también encontramos el, el ángulo o la inclinación del eje neutro, que en este caso es la tangente de alfa. La fórmula es igual a el momento de inercia máximo sobre el momento de inercia mínimo por la tangente del ángulo de los ejes principales, que en este caso, pues acá se realiza el cálculo, 82,3 sobre 7 por la tangente 22,26. Pasa a ser arcotangente y da como resultado alfa igual a 78,12 grados. Ahora, para encontrar el esfuerzo en el punto A, que es lo que nos solicita el ejercicio, necesitamos algunas variables. Por ejemplo, el XA y el YA, pero no justamente estos dos, sino el XP y el YP, pero para eso se necesitan estas dos distancias. Bueno, que en este caso XA es la distancia en X desde el punto A hasta el centroide, que sería de 110 menos 110, y el YA, digo, desde el centroide hasta el punto A, por eso es negativo, porque va de derecha a izquierda, y el YA, que va pues desde el punto A hacia abajo, Y. Entonces por eso menos 120 y menos 110. Acá, ahora volver en las coordenadas principales, ya que estos dos valores de acá son de las coordenadas originales, o sea, cuando el ángulo de la inclinación es cero. Acá ya toca encontrarlos cuando el ángulo de inclinación es de 22,27 o 26 grados. Entonces, eh, esta es la fórmula para hallar el XP, es XA por el coseno de la inclinación del ángulo de los ejes principales. Entonces sería menos 110 por el coseno de 22,26 más el YA por el seno del ángulo principal. Acá se tiene. Entonces da que la distancia desde el centroide
del centroide hasta el punto A, cuando ya se ha inclinado, cuando ya tiene la inclinación de los ejes principales, es de menos 56,34 milímetros. Y se aplica la misma fórmula, pero en este caso pues ya no es para X, viene siendo seno y para Y coseno. Se aplica la misma fórmula y se tiene que para Y la distancia desde el centroide hasta el punto A es de menos 152,73 milímetros. Y acá ya se aplica directamente la fórmula del esfuerzo. Y tenemos para el esfuerzo en el punto A la fórmula tradicional, que es el momento principal en Y por la distancia X principal, que fue la que acabamos de encontrar, sobre el momento de inercia mínimo menos el momento principal en X por la distancia principal en Y sobre el momento de inercia máximo. Entonces acá es reemplazar los valores y llegamos que el esfuerzo en el punto A es de menos 31,06 megapascales y pues el símbolo negativo pues indica que está a compresión. Y ese sería todo el ejercicio. Muchas gracias.